Muy buenas, mis queridos preparados, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de replicación, transcripción y traducción del ADN. Cuando hablamos de replicación, estamos hablando de replicar una hebra de ADN para producir nuevo ADN. Este proceso tiene unas características muy específicas, las cuales son que es semiconservativo. Esto se refiere principalmente a que siempre habrá una complementación entre una hebra molde y una hebra hija. Es decir, como ejemplo, si en la hebra molde que yo voy a replicar hay adenina, adenina, guanina, la hebra hija tendrá timina, timina, citosina. Y posteriormente, si la hebra hija se replica, entonces vamos a volver a tener adenina, adenina, guanina. Eso quiere decir que es semiconservativo. A pesar de que no es la misma hebra, se sigue manteniendo lo que es el código genético. Además de esto, tenemos que es simétrico, es decir, que ambas hebras del ADN, recordemos que es una doble hélice, se van a replicar a la par, que es un proceso bidireccional, se da en sentido 5'3' y en sentido 3'5'. Es total, una vez que la replicación empieza, hasta que no se termine de replicar toda la hebra, no termina el proceso. ¿Qué necesitamos para la replicación? Así como en una torta necesitamos harina, azúcar, mantequilla y demás, en una replicación necesito de ciertos ingredientes, los cuales van a ser la hebra de ADN molde, claramente. Voy a necesitar desoxinucleótidos trifosfatados. Estamos hablando de ATP, GTP, CTP, TTP. Necesito de un cebador, iniciador o un primer. Las muchachas seguramente sabrán a qué me refiero con primer. Es lo primero que ellas se echan cuando van a ponerse maquillaje. En este caso va a ser algo muy distinto. Estoy hablando de cofactores. Necesito de cofactores que estabilicen esa repulsión que hay entre los grupos fosfatos. Recordemos que son muy negativos. Entonces, para estabilizar voy a usar magnesio. Necesito de enzimas. Estas enzimas son la polimerasa de ADN, las topoisomerasas, la helicasa, la ligasa, la primasa, etc. Necesito de una proteína llamada proteína SSB, que también se le conoce como DNAC, y empezar. Lo primero que pasa es que se crea la burbuja de replicación. Esta burbuja de replicación es una apertura entre las hebras. Esto pasa gracias a la DNAA. Esta enzima de lo que se va a encargar es de reconocer una secuencia llamada secuencia ORIC, que no es más que una secuencia de aproximadamente 245 pares de bases rica en adenina y timina. Esta secuencia le da pie a la DNAA para que ella abra ambas hebras y posteriormente se dé lo que es la burbuja de replicación. Gracias a que se crea la burbuja de replicación, yo puedo entonces empezar a replicar cada hebra de forma bidireccional y de forma total. Pero una diferencia importante que tienen que tener en cuenta es entre las eucariotas y las procariotas. En procariotas hay una sola burbuja de replicación que se va extendiendo por todo lo que es el ADN. En eucariotas, o sea, nosotros, vamos a tener múltiples burbujas de replicación. Eso quiere decir que las burbujas de replicación en el caso de las eucariotas son multifocales. Ahora, una vez que se abre la burbuja, se forma lo que son las horquillas de replicación, que son ese dibujo que ustedes ven ahí. Recordemos que tenemos dos hebras, una hebra en 5'3', una hebra en 3'5'. Ya abrí e hice una burbuja de replicación y se me forman dos horquillas. Ahora, la primera enzima como tal que empieza a actuar para ayudar a hacer el proceso de replicación aparte de la DNA es la helicasa. ¿Qué va a hacer la helicasa? La helicasa va a romper los puentes de hidrógeno que hay entre cada hebra. Recordemos que entre una base y otra de la misma hebra hay enlaces fosfodiéster, pero entre una hebra y otra hay puentes de hidrógeno. La helicasa rompe puentes de hidrógeno y eso lo que va a producir es que se siga abriendo la burbuja de replicación. Pero es importante que sepamos que
A medida que se va rompiendo los puentes de hidrógeno, se producen superenrollamientos. Estos superenrollamientos tienen que sí o sí desaparecer para que sea mucho más fácil el proceso de replicación. Quienes hacen que los superenrollamientos no sean tan graves, porque siempre existen, pero no sean tan graves, son las topoisomerasas 1 y 2. La topoisomerasa 2 es la girasa. ¿Qué van a hacer ellos? Van a crear superenrollamientos negativos para contrarrestar los superenrollamientos positivos que se dan al abrir lo que es el ADN. Entonces ellas van a evitar esos superenrollamientos para que posteriormente unas proteínas llamadas proteínas SSB puedan impedir el cierre de la burbuja. Entonces, abrí burbuja, estoy rompiendo los puentes de hidrógeno entre hebra y hebra, estoy evitando superenrollamientos y ahora estoy manteniendo la burbuja abierta. A partir de aquí se empieza la replicación como tal. Estos son pasos previos que tienen que ocurrir para hacer de la replicación algo posible. Lo primero que va a pasar para replicar es que la enzima primasa va a colocar un primer, un cebador o un iniciador. Este primer es un fragmento de ARN de entre 15 a 25 nucleótidos, y repito, es de ARN, que lo que se va a encargar es de brindar un extremo 3' o H libre. Una vez de que se dé este extremo, entonces puede actuar la siguiente enzima. Algo muy importante que quiero aclarar es que la primasa actúa en ambas hebras, y estas hebras cada una tiene su nombre. Tenemos una hebra líder o hebra continua y una hebra retardada o hebra discontinua. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Primero vamos a ir con la hebra líder. La hebra líder está en sentido 5'3', y en esta hebra no ocurre más nada sino la pura replicación, no hay nada adicional. Una vez que la primasa brinda un extremo 3' o H libre, entonces la siguiente enzima puede actuar, que se llama DNA polimerasa 3. Esta enzima tiene actividad exonucleasa 5'3' y exonucleasa 3' 5'. ¿Qué quiere decir esto? Que ella puede tomar nucleótidos desde afuera y empezar a sintetizar lo que es la cadena. Esto pasa en un sentido 5'3'. ¿Y por qué? Porque ella lee en sentido 3' 5' y sintetiza en sentido 5'3'. Ahora bien, la polimerasa 3 tiene otra cosa, es de que ella puede revisar, pero corto, ojo, ella puede revisar si se equivocó poniendo algún tipo de nucleótido, ella puede revisar, es decir, ve atrás, lo quita y lo vuelve a poner. Eso no lo puede hacer mucho porque ella tiene que replicar, su trabajo es replicar. Así que ella puede tener actividad correctora, pero es mínima. Posteriormente, en la hebra retardada, que va en sentido 3' 5', la primasa tiene doble trabajo. ¿Por qué? Porque ella va a tener que poner muchos primers para brindar un extremo 3' o H libre y un extremo 5' o H libre. Entonces, una vez de que ella brinda ambos extremos, la polimerasa 3 puede hacer síntesis desde el extremo 3' de un primer hasta el extremo 5' de otro primer. Por eso es que la hebra de abajo se le conoce como retardada, porque el proceso es mucho más lento. A esos pequeños fragmentos de ADN que se están creando se le llama fragmento de Okazaki. Eso es muy importante porque nos dicen cuál es la hebra retardada o discontinua. Posteriormente, la ADN polimerasa 1 de lo que se va a encargar es de corregir y quitar. ¿A qué me refiero yo con corregir y quitar? Va a corregir los nucleótidos que la polimerasa 3 puso mal porque se le chispoteó, así como el chavo. Y adicionalmente a esto va a quitar los primers y va a poner fragmentos de ADN que sean complementarios a lo que era en el primer. Una vez que ella corrige y quita, entonces ya lo que me queda son puros fragmentos de ADN. Y lo único que me quedaría sería pegar, porque si ustedes se dan cuenta, ninguno de los pequeños fragmentos están unidos. Entonces lo que queda sería de que una enzima llamada ligasa
una esos fragmentos de ADN. ¿Y cómo los va a unir? Lo que ella va a hacer es crear enlaces de tipo fosfodiéster entre un fragmento y otro, para así terminar con fragmentos completos de ADN. Ya tendríamos ambas hebras replicadas. Ahora, el proceso de transcripción es mucho más fácil. Es un proceso que es asimétrico, que es continuo, que es unidireccional, y eso es muy importante, y que siempre va en sentido 5'3'. Cuando yo hablo de transcripción, estoy hablando de que una enzima llamada ARN polimerasa que lee en sentido 3'5' y sintetiza en sentido 5'3', va a originar ARN mensajero. Es importante que sepamos que las cadenas moldes de la ARN polimerasa siempre van a ir en sentido 3'5'. Y como si esto fuera repetición, esto es una receta que necesito para crear ARN mensajero. Necesito el ADN molde, necesito ribonucleótidos trifosfatados, necesito una señal de iniciación, necesito cofactores de igual manera como magnesio, necesito enzimas, que es la ARN polimerasa y las topoisomerasas. Ya sabemos qué hacen las topoisomerasas, evitan los superenrollamientos. Y necesito una señal de terminación. Cuando hablo de señal de iniciación, estoy hablando de secuencias promotoras. Estas secuencias promotoras son bien reconocidas como la caja TATA, la caja TEGACA y la caja GC. Y tenemos otra aquí que es GGCC. Esto literalmente es como si fuéramos por una autopista. Al ir por una autopista y queremos llegar a un lugar y no sabemos cómo llegar, vamos a tener señalizaciones, vamos a tener carteles que nos van a ir diciendo a tantos metros queda la salida, a tantos metros queda la salida. Esto es lo que va a pasar. La ARN polimerasa va a reconocer estas secuencias, empezando desde la que es más lejana, que es la caja GC. Esta GC, ¿en qué consiste? En muchísimas, pero muchísimas guaninas y citosinas. Entonces, una vez que ella reconoce esta secuencia, esto le dice, hey, a partir de aquí quedan 200 pares de bases para que tú empieces a transcribir. Entonces ella dice, bueno, está bien. Luego se encuentra el otro cartel, que es la secuencia GGCC. Y le dice, hey, a partir de aquí quedan 40 pares de bases pendiente. Ella, ok, sigue su camino. Posteriormente está la caja TEGACA. Esta caja le dice, hey, te quedan 35. Y ella, ok, estoy muy cerca. Y la última es la caja TATA. La caja TATA le va a decir a ella, hey, te quedan 25, pendiente. Y entonces ella cuenta 25 pares de bases y empieza a transcribir. Tenemos la iniciación, que es la que acabamos de ver, donde una secuencia iniciadora o promotora le marca a la polimerasa lo que tiene que hacer. Luego tengo una elongación para producir la cadena de ARN y posteriormente una terminación con las secuencias finalizadoras. En esta iniciación, que la polimerasa contó los 25 que le dijo la caja TATA, entonces empezó a transcribir. ¿Y cómo lo hizo? La subunidad sigma de la ARN polimerasa va a reconocer la secuencia promotora. Posteriormente se abre una burbuja de transcripción, no de replicación, de transcripción. Y luego de añadir 10 nucleótidos, la subunidad sigma se libera. ¿Y cómo es esto? Bueno, véanlo como una mamá sobreprotectora. Llevó al niño a la fiesta, lo vigiló un rato y se fue. Entonces, literalmente, eso fue lo que hizo la subunidad sigma. Dejó que la polimerasa pusiera 10 nucleótidos y se liberó. Y siguió la transcripción tranquilamente. Ahora, en la elongación, que viene siendo simplemente ampliar esa secuencia de 10 nucleótidos, se van a emplear 2 enlaces de alta energía por cada nucleótido que estoy agregando. Eso quiere decir que voy a usar ATP y voy a terminar formando AMP. Y posteriormente, gracias a las topoisomerasas, voy a evitar los superenrollamientos. Esto se da en la elongación. Por último, en la terminación, tengo 2 finales. Un final dependiente de Rho y un final independiente de Rho. Rho es una proteína que se va a unir a una región rica en citosina que, si la reconoce, entonces termina con lo que viene siendo la transcripción.
Mientras que si no la reconoce, el ARN se superenrolla, porque las secuencias palindrómicas van a producir un superenrollamiento y adicionalmente a esto una secuencia rica en U, es decir, uracilo, va a producir la liberación. Esto es muy importante para saber cuáles son los dos finales que nos ofrece la transcripción. Y posteriormente tengo la traducción. La traducción no es más que tomar ese fragmento de ARN mensajero, llevarlo a ribosoma para que en conjunto con el ARN de transferencia se haga lo que es la biosíntesis de proteínas. ¿En qué va a consistir esto? En tomar ARN y cortar por codones. ¿Qué es un codón? Un codón es una secuencia, es un triplete de nucleótidos que van a codificar para un aminoácido en específico. Y esos aminoácidos posteriormente van a terminar siendo una proteína. En este caso, vamos a tener que la traducción va en sentido 5'3', que cada 3 bases se produce un codón, que hay 64 posibles combinaciones y que nada más 61 codifican para aminoácidos, que el codón AUG siempre codifica para metionina y que siempre va a ser el codón de iniciación, y van a tener los codones de terminación que siempre van a ser UGA, UAA y UAG. Como mnemotecnia, para que lo recuerden, vamos a tener a un amigo amanerado, a un gran amigo y a un amigo gay, para que siempre los recuerden. ¿Cuáles son, aparte de esto, las características del código genético? Porque sí, ya replicamos, ya transcribimos, ya tradujimos, pero ¿cuáles son las características del código genético? Que es específico. Eso quiere decir que es específico para cada persona en el mundo. No todo el mundo comparte la información genética. Que es universal y que es redundante. Porque sí, a pesar de que todo el mundo tiene su código genético, vamos a tener algún fragmento del código genético de otra persona. Y eso no es porque nuestros papás sean primos, no. Eso simplemente es un polimorfismo. De eso les voy a hablar en Instagram para que estén pendientes de las redes. ¿Cómo se da la activación de los aminoácidos en el caso de lo que es la traducción? Recordemos que tenemos el ARN de transferencia y que él tenía un sitio de fijación de aminoácidos. Antes no les hablé de esto, ahorita sí. Es importante que sepamos que hay una enzima llamada aminoacil ARNT sintetasa y que va a producir aminoacil AMP. Recuerden que el ARN de transferencia es específico para cada aminoácido. Entonces, una vez que yo formo algún aminoacil AMP, posteriormente se unirá al sitio de fijación de aminoácidos en el ARN de transferencia. Recuerden que está en el extremo 3'. Y así se nos va a dar un complejo llamado aminoacil ARNT. Ella va a ir uniendo aminoácidos a medida que va leyendo los codones con la región anticodón. Entonces, una vez que ella termina de traducir todo lo que es la secuencia del ARN mensajero, ya puede liberar la secuencia aminoacídica y esta es llevada a ribosoma para producir la proteína. ¿Qué necesito yo, a juro y porque sí, para hacer lo que es la traducción? Necesito mis subunidades ribosomales encargadas de la síntesis de proteínas, que son la 50S y la 30S. Necesito ARN mensajero, necesito aminoacil ARNT de AUG, es decir, de metionina, necesito los factores de iniciación y necesito GTP. Hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.